que las residencias no fueron para el Gobierno de Aragón un objetivo prioritario. Este informe del Justicia certifica, ratifica, confirma lo que mi grupo parlamentario llevaba denunciando y llevaba contándole a usted desde el mes de abril, comparecencia tras comparecencia, iniciativa tras iniciativa. Y usted nos tachaba de crispar, de mentir, de no estar a la altura, de intentar generar incertidumbres y miedos. Las residencias de mayores, señora Broto, sí estaban preparadas para atender a los ancianos como hogares. Sí estaban preparadas, pero ustedes les obligaron a ser hospitales. Los máximos responsables en Aragón de lo que sucedió en las residencias de mayores durante el estado de alarma han sido ustedes. Yo lo que quiero es que hagan algo, porque en el pico de la pandemia, señora Broto, se desbordaron y no hicieron lo suficiente. ¿Cómo están las residencias? Porque las residencias son el muro, ¿verdad? El muro de contención. Están al límite, y usted lo sabe. Aparte de las órdenes y los protocolos que están bien, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué han aportado ustedes? Ni una ayuda para la compra de material, no se han pagado los test del personal, ni un apoyo en los planes de contingencia. La coordinación sociosanitaria necesaria por desarrollar, señora Broto, por desarrollar. 4 meses tarde, se aprobó en verano y aún está por desarrollar, y exigiendo a los centros de salud que hagan el doble de trabajo con el mismo personal. Muchas exigencias, pocas soluciones.